Bienvenidos a esta novena clase. Bueno, estamos como siempre en nuestra clase de métodos de investigación en ciencia política, ¿no es verdad? Es nuestra clase número 9, es sobre el texto número 4, es decir, un nuevo texto, ¿sí? Y en esta clase voy a poderles acompañar en la lectura y explicándoles, obviamente, respecto de las páginas 25, bueno, 15 a la 20, 15 a la 20, 15 a la 20. Muy bien, entonces empezamos. Este texto empieza así, estimados chicos, ¿no? Capítulo 1 dice el proceso de investigación. El proceso de investigación que está en la página número 15 del texto número 4, ¿no? Pues bien, empieza el texto así, ¿no? Introducción dice, y empieza de esta manera. Dice el autor, he visto a un niño curioso aplicando a su oído las circunvoluciones de una caracola de labios suaves, a la cual, sosegada en silencio hasta su mismo espíritu, escuchaba intensamente. Y de pronto la alegría iluminó su rostro, porque oía los murmullos que de ella surgían. Con los del monitor expresaba una misteriosa unión con su mar natal. Es decir, que agarraba estas conchas de mar, ¿no? Y hay un sonidito, ¿no es verdad? Un sonidito que parece que uno escuchaba las olas del mar, ¿no? Entonces, en síntesis, el autor nos está diciendo de que la curiosidad, pues es un alimento para la investigación, ¿no? Porque los seres humanos, por naturaleza, todos somos curiosos, queremos conocer diferentes cosas, ¿no es verdad, estimados jóvenes señoritas? Sí, la curiosidad pues nos mueve a la investigación, ¿no? Muy bien. Entonces, miren ustedes, la curiosidad, dice el autor en la página 15, y necesidad son los motivos esenciales subyacentes, o sea, implícitos, que comprende eh, en la investigación humana, ¿no? En la investigación humana, la curiosidad. Y miren ustedes, estoy adornando esta diapositiva con lo siguiente. No sé si ustedes ven a la mano izquierda, pues es un conjunto de seres primitivos, ¿no? Muy asombrados, está ardiendo, ¿no es cierto? Y están completamente asombrados. Entonces, esta curiosidad de los seres humanos, pues nos viene desde nuestros primeros ancestros, ¿no? Es decir, los seres humanos desde siempre hemos tenido curiosidad frente a determinados fenómenos. Por ejemplo, seguramente el rayo que caía a la tierra y prendía fuego, pues ha debido originar pues una curiosidad, un misterio y un miedo también entre los seres humanos prehistóricos, o como también los volcanes que ahí están ilustrados, ¿no? Y luego la curiosidad le llevó al ser humano pues a crear el fuego, ¿no es verdad? A crear el fuego que fue conocido en virtud, llevados los seres humanos por su curiosidad, ¿no? O sea que la curiosidad nos viene pues desde tiempos prehistóricos, ¿no? Eso es muy facilito de comprender, la curiosidad, ¿no? Nos mueve, nos motiva, nos incentiva a la investigación, a investigar la curiosidad, ¿no? Muy bien. Entonces el autor se pregunta en la página número 15, estamos en el texto número 4, estimados chicos, ¿cómo conocemos? Dice. ¿Cómo debemos utilizar lo que sabemos? La primera es una cuestión de métodos, ¿no? De cómo conocemos. La segunda, de ética y preferencia, En el primer caso, es decir, ¿no es cierto?, de la cuestión de método,
nos interesa obtener y estructurar el conocimiento o la comprensión. O sea, como método, como finalidad, como propósito, nos interesa conocer algo, ¿no? Y en el segundo, la investigación también significa o determina o está regido por una cuestión moral, ética. Y esto se va a entender muy bien con la diapositiva que les voy a mostrar a continuación, estimados chicos. ¿Listo? Pero antes de eso, decirles lo siguiente, ¿no? Haciendo más o menos como un resumen, ¿no? Lo que nos dice el autor. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo debemos utilizar lo que sabemos? Son dos preguntas, ¿no? Lo primero dice es cuestión de método, o sea, que nos interesa de cómo es el procedimiento para lograr el conocimiento, el proceso que uno sigue para obtener un conocimiento determinado. Y la segunda dimensión o el segundo factor del conocer, del conocimiento, pues dice el autor, se refiere o está relacionado con los ámbitos de la ética, la preferencia, ¿no? Las cuestiones morales. Bien, con la siguiente diapositiva esto va a comprender de manera excelente. Bien, miren ustedes. Son tres personajes, ¿no es verdad, estimados chicos? Tres personajes. Esto lo he tomado del internet y me ha parecido excelente para entender la dimensión de la ciencia y la dimensión de la ética también, ¿no? La ética entendida como esos principios de lograr bien, correctamente, de una manera moral, ¿no? Y la investigación debería ser eso, dice el autor, no solamente orientarnos de cómo conseguir un conocimiento, cómo es el proceso, sino también una dimensión ética, respetuosa, ¿no? Bien, entonces aquí hay tres personajes, ¿no? A ver, vayamos por partes. En el centro está un médico, ¿no? O un hombre de ciencia podría ser, con su mandilito blanco, ¿no? Con su mandilito blanco, ¿sí? Y está a la izquierda y a la derecha hay dos personajes. A la izquierda uno vestido de traje, con su maletincito abierto, le está diciendo cosas al oído. Y el personaje de la derecha también, ¿no? Entonces, al personaje de la izquierda parece ser que le está transmitiendo cosas, le está diciendo cosas, ¿no? Seguramente sobre el conocimiento, le está diciendo, no, el conocimiento tiene que ser práctico, tiene que ser utilitario, tiene que también generar dinero, tiene que generar bienestar para vos, tienes que generar ganancia. Puedo suponer, ¿no? Que le está diciendo cosas así. No, vos tienes que lograr dinero, bienes, tienes que lograr cosas que vayan a tu interés, que te favorezcan, tienes que velar por tus intereses, ¿no? Pero y el otro personaje es muy distinto. En este caso puedo advertir de que es un filósofo y de manera particular que se trata de Platón, el gran filósofo griego de la antigüedad griega, ¿no? Entonces, ¿cómo eran estos filósofos? ¿Cómo eran Platón, Aristóteles, Sócrates? Eran personas muy éticas, muy respetadas, ¿no? Muy dados por los principios, la ética, los valores, el respeto. Por eso eran unos grandes filósofos, unos grandes personajes que todo el mundo los respetaba porque sabían que eran personas de bien, personas que obraban de una manera decorosa, ¿no? Que actuaban en público y en privado de una manera digna, decorosa, con ética, ¿no? Entonces probablemente le está diciendo, no, la ciencia tiene que ser pensando en los beneficios de la humanidad, tiene que ser un conocimiento que sirva para todos y tú en tu trabajo te debes guiar por buenos principios éticos, ¿no? De que la investigación no necesariamente tiene que tener una dimensión económica, fíjate en eso. Entonces él está contrariado, ¿no? Contrariado, ¿no? Entonces son dos versiones, ¿no? Entonces, de tal manera de que la ética pues es importante, ¿no es cierto? La investigación siempre se debe regir por los principios de la ética,
o sea, del bien, ¿no es cierto? No vamos a hacer investigaciones para provocar el mal, sino para producir el bien, ¿no? A un determinado sector, a la sociedad. El hombre tiene que guiarse por los buenos principios y valores, ¿no? Dentro de esos valores está pues el respeto también, ¿no? Tan venido a menos. Yo me sorprendo cada día mucho más porque a veces determinados jóvenes no precisamente no se aprecian por los valores, el respeto, la consideración, ¿no es cierto? Y qué feo que es eso, desdibuja nuestra imagen, ¿no? Personas que ni siquiera, digamos, tienen este tipo de valores, de respeto, de consideración, ¿no es cierto? Veo mucha gente, para empezar, por la simple actitud del respeto, ¿no? El respeto no es realmente una pena, ¿no? Deja mucho que desear. Pero bueno, nosotros como pertenecemos a un ámbito académico, pues debemos regirnos por los principios de la ética, las investigaciones con sentido ético, con sentido de los valores, ¿no? Así debe ser la ciencia, ¿no es verdad, estimados chicos? Bien, entonces en la página 16 de este mismo texto dice en la parte más importante, dice, para determinar cómo conocemos tenemos que establecer ciertas normas rigurosas con las que definir la realidad política. Por ejemplo, dice, podríamos definir la realidad política como el conjunto de nuestras experiencias y observaciones, ¿no? Eso dice, por ejemplo, podríamos definir la realidad política como el conjunto de nuestras experiencias y observaciones. Parece ser esto un poquito medio subjetivo, o sea, no captamos mucho, pero con el siguiente cuadro lo vamos a entender de una manera perfecta, ¿no? Dice, por ejemplo, podríamos definir la realidad política, lo que pasa en el ámbito de la realidad, de la vida, como el conjunto de nuestras experiencias y observación. Experiencias y observación, la realidad política. ¿Cómo es esto? Miren ustedes. Aquí hay una manifestación, cualquiera sea, ¿no es cierto? Hay un grupo numeroso. Entonces, nosotros, pues la realidad política, esa es una expresión de la realidad política. Entonces, ¿cómo podemos aquí definir la realidad política como un conjunto de nuestras experiencias y observaciones? Aquí podemos observar que es un grupo político que está, bueno, un conjunto de gentes que se está expresando, está pidiendo algo. No se han reunido aquí por simplemente por loquitos, sino que están con un propósito determinado, ¿no es verdad? Entonces nosotros observamos, ¿no? Observamos esa realidad política, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Y también tenemos una experiencia, porque estamos en contacto, ¿no? Si nos encontramos, ya sea que estemos dentro de ese grupo o como simples observadores, asumimos una experiencia, ¿no? Que ese grupo está por algo, está pidiendo algo, está reclamando algo, o está con un propósito determinado, ¿no? Apoyar a alguien o reclamar algo, ¿no? Entonces vivimos esa realidad y experimentamos esa realidad, la vivimos, la observamos, ¿no? Pues bien, continuando con el texto, dice el texto número 4 siempre, de la página número 16, si me acompañan, estimados chicos. Aquí sí que este autor dice algo que me gusta, ya era hora que alguien lo diga. Ya era hora. Los expertos, dice, ¿a qué se refieren los expertos? A estos pues célebres personajes Gianfranco Pasquino y Giovanni Sartori. Ya sabemos que estos son pues como vacas sagradas de la ciencia política, son pues personajes que tienen un conocimiento profundo, ¿no? Que han estudiado toda su vida, 30, 40, 50, 60, 70 años, ¿no es cierto? Y pues estos ya han reflexionado, han estudiado, leído y alcanzan una dimensión como filósofos de la ciencia política.
Y ya sabemos, los filósofos pues tienen una concepción profunda y a veces pronuncian en términos pues profundos, complejos, ¿no es cierto? Y además estos, claro, son figuras consagradas, distinguidas, meritorias, pero no escriben fácil, no escriben, digamos, pensando, este texto escribiré pensando que sean los conceptos fáciles de asumir para jóvenes estudiantes. No les interesa. Escriben también para un conjunto, una clase intelectual de primer orden. Por eso son complicados, difíciles. ¿No? Para mí también lo son, muy complicados, muy difíciles. No van a pensar que yo los comprendo así, no, tengo también mis propias limitaciones y a veces me parece que escriben en complicado, en difícil, pero bueno, son señores, autoridades de la ciencia política, pues muy respetados, ¿no? Muy respetados. Bien, pero dice, los expertos en ciencia política usan términos grandilocuentes, ¿no? O sea, complicados, difíciles. Pues son así que podemos hacer, pero ello no significa que a la primera los vamos a entender. Entonces, seguramente ustedes en el transcurso de su carrera van a leer y leer una y otra vez y una y otra vez, y va a haber algún momento que los van a poder comprender bien y valorar también. Valorar, ¿no? Ciertamente que escriben en difícil, en complicado, pero también es producto de su experiencia, de su conocimiento profundo sobre la temática, pues, de la ciencia política que vamos a hacer, ¿no? Se los tiene que respetar, leer, interpretar, reflexionar prácticamente años, ¿no? Bien, entonces dicen así estos autores, ¿no? O este autor. Dice, los expertos en ciencia política usan términos grandilocuentes para distinguir entre dos tipos de consideración. El primero, que se refiere a cómo y qué conocemos, denominado análisis empírico. El segundo, sobre cómo debemos utilizar nuestro conocimiento, se denomina análisis normativo. El análisis empírico trata de desarrollar y emplear un lenguaje común y objetivo para describir la realidad política. El análisis normativo trata de desarrollar y examinar conceptos subjetivos, valores y reglas morales que nos guíen al aplicar lo que hemos aprobado de esta realidad. Pues bien, como es medio complicadito, yo me he permitido simplificarlo de la siguiente manera, muy fácil, a los efectos de que ustedes comprendan muy bien, estimados chicos. ¿Listo? Entonces, sería que hay dos tipos de análisis en ciencia política. Análisis empírico. El análisis empírico sería una metodología de investigación, de observación, así sencilla, ¿no? Simplemente que sería de carácter observativo. Yo observo y adquiero por esa vía pues un conocimiento. Es una metodología de investigación, simplemente la observación. Y como ustedes están viendo en la diapositiva al lado derecho, hay un grupo que se está manifestando y en este caso dice no a la facturación electrónica. Entonces, si yo estoy en la calle, si alguno de ustedes sabe cómo es en la calle, como frecuentemente ocurre en nuestra realidad, entonces hay diferentes grupos que se manifiestan. Entonces, ¿cómo analizamos una realidad? Puede ser así, de manera empírica, de manera sencilla, por decir, observando. Vemos pasar a la gente, algunos más furiosos, levantando el brazo, gritando, otros más tranquilos, más pacíficos, en fin, ¿no? Entonces, analizamos a las personas
podemos analizar de qué grupo social son, si son gente oficinistas, pobres, campesinos, si son estudiantes, si son más mayores, si son mujeres, si son jóvenes, si son niños, en fin, ¿no? Entonces, simplemente hacemos un análisis mediante la observación, siempre los vemos pasar y observamos que muchos así están furiosos, levantan su mano, gritan, y vemos también que son, digamos, o mineros, universitarios, y qué están pidiendo, escuchamos todo. Entonces es un análisis empírico, decimos, estos señores habían sido, digamos, los comerciantes, los gremiales, están pidiendo tal cosa, tal otra cosa, ¿viste? Y luego el análisis normativo sería una metodología de investigación ya pues más profunda, ya regida sobre la base de normas, reglas, sobre ya estudiando ya pues, a profundidad del tema. Entonces, sobre este mismo problema, digamos, podría haber dos instancias de análisis. Primeramente el análisis empírico, sí, el análisis empírico, la observación. Yo veo pasar a la gente, están manifestándose en contra de la facturación electrónica. Pero ¿por qué será? ¿Qué será? Entonces puedo ir al internet y veo de qué se trata el problema, la facturación electrónica. A lo mejor les es complicado, difícil, a lo mejor no disponen de los de laptops, de computadoras para hacer este trabajo, o sencillamente es complicado, no se entiende, en fin, ya lo estudio más a profundidad, de tal manera que, de acuerdo al autor, hubiera dos tipos de análisis. Uno sencillo, basado en la observación simple y pura, y el otro ya más sesuda y estudiando, viendo las leyes, normas, disposiciones. ¿Se dan cuenta? Entonces lo he simplificado todo esto lo que dice de una manera complicada este autor, ¿no? Sí, espero haberlo simplificado, estimados chicos. Bien, entonces el autor pone un ejemplo. Yo cuando estaba niño veía esta serie Star Trek que no me gustaba, no sé por qué, me parecía muy aburrida, no sé, no me gustaba, no me gustaba esta serie. Entonces el autor toca sobre este tema. Entonces que yo he hecho informarme de qué trataba esta serie, porque nunca sabía de qué, solamente que no me gustaba, no sé, no me gustaba. Bueno, y pone este ejemplo para lo siguiente referido con el análisis, ¿no? Esto, análisis de la empírico, análisis normativo, y me parece que es muy buen ejemplo. Seguramente que ustedes también no deben conocer de qué se trata esto, porque esto era de hace años, ¿no? Creo que es más, eran películas videos en blanco y negro, ¿no? Ninguno de ustedes debe saber, pero se trata de unos, por lo que más o menos tengo idea, de unos exploradores intergalácticos, así que van en una nave, como se está viendo en una nave que recorre no sé, otros planetas, y que en la nave están también un personaje que no es humano, en fin, y otros dos que sí son humanos, pero cada uno de estos, la particularidad es que tiene su propia concepción respecto del análisis empírico y el análisis normativo, y cada uno de estos aplica estas dos dimensiones. Y dice así, ¿no? La mejor ilustración de la diferencia entre ambos tipos de opción la proporciona tal vez los personajes de la serie de televisión Star Trek. Sí, bueno, dice el autor, no lo digo yo. El señor Spock, que había sido un personaje que tiene sus orejitas bien afiladas, que se supone que creo que es un extraterrestre que interactúa con los humanos, ¿no? Que interpreta en él el papel del científico extraterrestre. ¿Ve? Es un científico extraterrestre, o sea, no es de la Tierra, extraterrestre. Es la personificación de la mentalidad empírica, o sea que simplemente le basta observar y listo, ahí simplemente, ¿no? Es más pragmático. Bien,
Tan solo le interesa lo que puede ser observado y deducido, y en modo alguno lo que sus compañeros humanos ve, o sea, él es extraterrestre y los otros son humanos, sienten o prefieren irracionalmente para él. Percibe y evalúa la realidad, pero no la juzga, no juzga, observa, ve y listo, eso es la realidad, a eso se reduce la investigación. El doctor McCoy, médico, dice, de la astronave, en cambio, es de mentalidad normativa, o sea que se rige no solamente en viendo la observación, sino analiza, ve, ¿no? Encarna el análisis normativo, ve las normas, reglas, estudia, ¿no? El análisis normativo. Bien, aun cuando sea de una formación científica, se deja invariablemente por la preferencia del sentido de la rectitud más que por la lógica y el sentido de la eficiencia. Por último, James Kirk son tres personajes, ¿no? Uno que es extraterrestre, el otro que es este extraterrestre le interesa solo lo observar. En cambio al otro, que es este señor, el doctor McCoy, le interesa aquello que es lo normativo, ¿no? Analiza, ve, ¿no? En cambio, ya James Kirk, capitán de la astronave, dice, proporciona una síntesis de las posiciones empíricas normativas, es decir, de los dos, dice, no, es importante la observación como análisis de estudio y también la otra dimensión, es decir, el análisis empírico y el análisis normativo. Los dos son importantes, dice. Entonces, recurre al conocimiento y a la capacidad de raciocinio del señor Spock de la dimensión observacional, es decir, del análisis empírico, pero tempera, dice, su juicio con la sensibilidad moral de McCoy, o sea, con el análisis normativo, ¿no? Rechaza los dos extremos, pero se sirve de ambas cosas y obtiene el éxito, es decir, que es el personaje que obtiene el éxito, ¿no? ¿Quiénes habían sido estos personajes? Yo no sabía ni sus nombres, ¿no? Entonces, seguramente ustedes tampoco. Entonces aquí está el señor Spock, que se supone, ¿no? Con sus orejitas bien afiladas, que es el del análisis observacional, ¿no? O sea que es de este análisis del análisis empírico, ¿no? Del análisis empírico. Y el doctor McCoy, que se rige más a normas, principios, todo. Y en definitivo, ¿quién tiene, digamos, una percepción mejor de la investigación? O sea, él dice, no señor, no son ni el un extremo ni el otro extremo, sino ambos juntos, ¿no? El científico de mentalidad empírica y normativa, que es el capitán Kirk, ¿no? El capitán Kirk. Entonces, que aparece abajo, ¿sí? Entonces, interesante este es su ejemplo, ¿no? No dudo que alguien haya visto esta serie. Tal vez lo pueden ver y analizar. Yo nunca vi porque nunca me gustó esta serie. Bien, seguimos adelante, estimados jóvenes y señoritas. Luego dice en síntesis, el capitán Kirk encierra también una lección para nosotros, ¿no? El que está al centro, señalado con la flechita roja, pues el análisis normativo sin el fundamento empírico, o sea, sin lo uno y sin lo otro, se puede llevar a juicios de valor apartados de la realidad. Por tanto, habría que decir que en los términos del autor que es importante el análisis, estos dos tipos de análisis, ¿no? El análisis empírico y el análisis normativo, ¿no? Entonces, ¿qué sería importante? Por tanto, podríamos decir que al final de cuentas es el protagonista que encarna de mejor manera esto de la investigación, esto de
el análisis, ¿no? No simplemente que puede ser empírico, sino que tiene que ser normativo, una conjunción de ambas cosas, ¿no? De personaje que aparece con una chompita marina, ¿no? Muy bien. Luego en la página número 17, siempre de este texto, dice el autor, en este sentido, podemos considerar la investigación científica como una manera de conocer. Claro, la investigación es una manera de conocer, es un procedimiento, una forma de conocer, como un lenguaje común de investigación, ¿no? Investigación científica. Entonces, la investigación científica es una manera de conocer, ¿no? Por ejemplo, la investigación en laboratorio, pues los científicos ven cosas como vemos en la imagen, estas distinguidas damas que están investigando, probando, en fin, cosas. Pero y en ciencia política, al lado derecho, hay un personaje muy conocido, ¿no? Este personaje, Javier Milei, de la Argentina, que es producto, objeto de una investigación, es decir, propio ya de la ciencia política. Todos los políticos dirán por qué tiene tanta preferencia, sobre todo en los jóvenes, por qué está removiendo todos los cimientos de la política en la Argentina, cuáles serán sus razones, las causas, en fin, algo que estudia la ciencia política, ¿no? Que tiene que investigar la ciencia política, el por qué, y es una temática de la ciencia política, ¿no es cierto? En este caso es simplemente un ejemplo, nada más, un ejemplo, o por qué, digamos, los partidos tradicionales pues no tienen la votación que antes tenían y que ahora han caído en la preferencia electoral, ¿no? Simplemente es un ejemplo, nada más. Luego en la página 17 dice, ello es así porque la investigación científica es explícita, sistemática y controlada. Es explícita por cuanto todas las reglas para definir y examinar la realidad están claramente establecidas. Nada permanece oculto y nada se cree a ojos cerrados. Es sistemática, esto es, bueno, yo diría, la investigación científica pues eso tiene que ser ordenada, sistemática, metódica, y cuyo propósito de la investigación es obtener un conocimiento, y ese conocimiento que sustente una verdad sobre una cuestión determinada. O sea, la investigación científica es científica porque al último, comprendiendo que tiene que ser ordenada, sistemática, explícita, en fin, tiene que sostener la verdad de algo. La verdad es una categoría, yo diría, suprema de la investigación científica, ¿no? Muy bien. Entonces, en la página 17 dice así, ¿no? En el contexto que aquí nos interesa, definiremos la investigación científica como la investigación sistemática, controlada, empírica y crítica de las proposiciones hipotéticas sobre las relaciones supuestas entre diversos fenómenos. Es un concepto nada más, un concepto. Digamos, a mí me gusta más un concepto, los conceptos los hay N sobre la investigación científica, pero en términos generales podríamos decir que es una investigación pues seria, es metódica, que utiliza métodos, sistemática, es poco a poco, que se va de lo desconocido a lo conocido, ¿no? Y lo que yo le aumentaría, que me parece fundamental, es de que esa investigación pues tiene como propósito obtener un conocimiento, y ese conocimiento es verdadero, tiene que ser esa categoría de verdad, ¿no? Porque un conocimiento es científico si sostiene la verdad. No puede ser un conocimiento científico si se obtiene la mentira. No tendría pues ninguna lógica, ¿no es verdad, chicos? ¿Sí? Bien, entonces pasaremos a otra diapositiva. Ya estamos llegando un poquito al final. Espero que
estas diapositivas sean sencillas. Bueno, la investigación científica, esto lo he copiado del internet, no lo he hecho yo, para que voy a decir una cosa que no es. Y me ha gustado, ¿no? Bueno, no hay las diapositivas que uno quisiera, ¿no? Pero más o menos dice, ¿no? Dice, la investigación científica debe ser, y yo diría más que controlada, seria, sistemática, rigurosa, empírica, ¿no? Y aquí muestra los conceptos. Digamos, sistemática implica que debe ser, yo diría, que debe ir de lo sencillo a lo complejo, ¿no? Rigurosa, yo diría seria, ¿no? Seria, ¿no? Empírica, tal vez no le pondría yo empírica, yo le pondría eso de que tiene un propósito de obtener un conocimiento, y le pondría otra dimensión más, como ya les he dicho, cuyo objetivo final, al final, es sostener la verdad, conocer la verdad de cómo funciona determinada cuestión, ¿no? Muy bien. Sigamos adelante, estamos ya próximos a llegar al final de esta clase, espero que sea provechosa. Dice así, la página número 18, el autor: aunque estos dos tipos de temas de investigación, a los que suele denominar investigación básica e investigación aplicada, son conceptos medio complicados, ¿no? Pero ahorita soluciono este tema. No son mutuamente excluyentes. Abordar uno de ellos no significa necesariamente que no pueda absorber o va a abordar el otro. Bien, ¿cómo lo sintetizo yo? ¿Cómo lo didactizo esto, no? Entonces, pienso que la investigación básica es también una investigación pura, o es una investigación científica. Y la investigación aplicada, como su nombre lo dice, es para aplicar en algo, para aplicar, ¿no? Por ejemplo, un conocimiento determinado se puede aplicar en algo, ¿no? O sea, la investigación científica no es teórica, y la investigación aplicada es práctica, ¿sí? Práctica. Muy bien. Entonces tomo estos conceptitos extraídos del internet, no los he elaborado yo, ¿no? Investigación pura, dice. Su interés es generar conocimiento que permite entender o explicar o comprender distintos fenómenos, ¿no? La investigación pura. Me parece interesante esta diapositiva. Sí, investigación pura. Pero tengo algún ejemplo más, el último, que es la investigación aplicada. Todo tipo de investigación en la que pretende dar solución a un problema, ¿no? Ya de carácter práctico. La investigación aplicada es una investigación ya práctica, aplicando la teoría, la investigación pura, ¿no? Que afecta a un individuo o a un grupo, ¿no? Entonces, así serían estos dos conceptos de investigación pura y investigación aplicada. La investigación pura es una investigación teórica, pero la investigación teórica sirve, la teoría sirve para aplicarse en algo, ¿no? No es que no sirva para nada, sino que sirve precisamente para aplicarla, ¿no? Muy bien, y después, bueno, hemos llegado al final de este video, y pues les agradezco mucho por su distinguida atención, estimados jóvenes señoritas, siempre deseándoles éxito, que les vaya muy bien, que puedan pues tener éxito en la carrera, en la linda carrera de ciencia política, tan apasionante, ¿no? La política es muy, pero muy apasionante y nunca pasa de moda. No siempre está viva, siempre nos plantea retos, siempre plantea problemas, interrogantes, y es una carrera pues muy viva, ¿no? Muy viva, porque la sociedad pues es muy dinámica, muy viva. Entonces la ciencia política pues tiene vinculación, relación con la sociedad, ¿no? Con todos los sistemas de gobierno, con todos los sistemas que hacen a la ciencia política. Entonces les agradezco mucho, estimados jóvenes señoritas, y al mismo tiempo les invito también a que hagan
sus preguntas. Bueno, yo gustoso en la plataforma podré darles respuesta a sus inquietudes. Y como que ya les he respondido a todos, me han formulado preguntas muy interesantes, les agradezco por ello y también les saludo y me despido de todos ustedes con mucho respeto. Estimados chicos, que tengan una jornada bendecida. Conmigo hasta la última clase. ¿Listo? Que les vaya muy bien. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por su atención.